y hemos puesto como título de esta serie de sermones del capítulo 3, el misterio de Cristo, el misterio de Cristo. Y estuvimos hablando hace algunas semanas atrás de esto, la semana pasada también, y decíamos que para poder entender el Evangelio, este Evangelio tiene que ser revelado por Dios. Y quisiera que recordáramos algunas cosas. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Jesús. Sin embargo, algunas personas con mucha regularidad dicen, en el nombre de Cristo tal cosa, en el nombre de Cristo tal otra. Y eso es equivocado, porque para poder identificar plenamente al verdadero Cristo, tenemos que usar el nombre de Jesús. Porque Cristo no es un nombre. Diga conmigo, Cristo no es un nombre. Cristo es el ministerio que Dios le ha entregado a su manifestación gloriosa como hombre para poder venir a salvarnos. Cristo, por lo tanto, no es el nombre de Dios, Cristo no es el nombre de Jesús, sino que podríamos decir es el ministerio que identifica al Dios verdadero cuando se hace hombre. Por ejemplo, mi nombre no es pastor, pero muchos de ustedes dicen en sus casas Pastor Junior, pero ese no es mi nombre. Mi nombre es Nicolás. Y ustedes recuerdan que el mismo Señor Jesús dijo que así como Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, también vendrían falsos cristos, falsos maestros. ¿Qué significa eso? Que así como hay un verdadero Cristo, ese Cristo no es el nombre de ese Cristo, sino que Cristo es el nombre del ministerio que lleva Él. Porque, y esta es una cosa de la que tenemos que apropiarnos como iglesia, el nombre de Dios ha sido revelado en la persona de Jesús. Y nosotros en esta vocación de fe, en esta convicción de fe, entendemos que Jesús de Nazaret, el que nació porque el Espíritu Santo descendió y estuvo en el vientre de la Virgen María, nació, y ese mismo que hizo un ministerio terrenal, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ese es el verdadero Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Ese es el verdadero Cristo. Sin embargo, como les digo, no podemos confundir esto, y algunas veces tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje y nuestro vocabulario por el vocabulario correcto. Yo veo con mucho, es muy común que la gente diga, en el nombre de Jehová, en el nombre de Cristo. Ambas cosas son equivocadas. Si tú quieres pronunciar el nombre con el cual Dios se ha revelado, tienes que invocar el nombre de Jesús es el Señor. Ese es el nombre que Dios ha revelado. Ahora bien, el apóstol Pablo nos va a decir que todo esto que tiene que ver con el ministerio, entiéndase bien, con el ministerio con el que Dios se ha manifestado para salvarnos, es un misterio. ¿Sabe usted qué es un misterio? Es un asunto secreto que le pertenece solo a Dios y que solo Él revela cuando Él lo quiera revelar y a quien Él lo quiera revelar. Un asunto público es un asunto que cualquier persona puede hablar. Por ejemplo, si alguien tiene a su esposa y la ama, él no tiene problema en que todo el mundo sepa que esa es su esposa, ¿cierto? Por el contrario, se siente muy orgulloso de poder decir, esta es mi esposa. Sin embargo, si alguien tiene una amante y no quiere que nadie sepa, esa persona va a tratar de mantener eso oculto. ¿Me estoy haciendo entender? Es un asunto oculto. ¿Se va a llegar a saber? Sí. Y cuando se sepa va a caer en vergüenza. Entonces, cuando hablamos de misterio, y atención a esto, cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que le pertenece solo a Dios. Solo a Él le pertenece.
Solo Él conoce la dimensión de ese secreto, nadie más lo sabe. La Biblia dice que hay secretos o misterios de Dios que nosotros no podemos tratar de descifrar. Tratar de descifrarlos es incurrir en una falta que nos lleva a ser mentirosos. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en el libro de Apocalipsis hay una porción donde dice que el apóstol Juan fue a escribir algo que estaba ocurriendo y el ángel le dice: detente, no lo escribas, manténlo en secreto. Si alguien llega a decir que sabe qué fue lo que Juan vio, aunque no se le autorizó escribirlo, esa persona es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque si desde el cielo mismo se dio una orden que se mantuviera oculto, entonces ¿cómo va a venir a decir ahora una persona que lo supo, que lo vio o que le fue revelado? No le es revelado porque está oculto en la palabra de Dios. Y si está oculto en la palabra de Dios, nadie puede decir qué significa. Algunas veces a usted como cristiano le han hecho preguntas: oye, ¿qué significa tal cosa que yo leo en la Biblia y no entiendo muy bien? Y si usted le pregunta al pastor, si usted va y pregunta en una enciclopedia, si usted va y pregunta en una universidad, todo el mundo le va a decir lo mismo: es un misterio, por lo tanto no sabemos qué significa. Y aunque eso nos causa mucha curiosidad, finalmente nuestra curiosidad no trae la respuesta a los misterios. Cuando hay un asunto que es un misterio, nadie lo puede revelar sino aquel que es dueño de esa verdad. Y miren, esto que estamos hablando de Cristo Jesús es un misterio. Diga conmigo: Cristo es un misterio. Nosotros, ¿por qué hemos entendido ahora que este misterio que Dios ha usado en Cristo nos ha traído salvación? Miren, porque eso que estaba oculto, Dios ha querido revelárnoslo. Y por eso es que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios una verdad, cuando nosotros somos confrontados y exhortados por la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que Dios mismo nos está hablando, nos está confirmando y Él mismo nos está puliendo con esa verdad de la fe. Ahora bien, algunas veces usted entiende cosas que tienen que ver con Dios y dice: ¿y por qué la gente no es capaz de entender esto que yo ya entendí? Por una razón, porque por más que intentes explicarlo, como es un misterio, no se puede entender si el Padre Celestial no lo revela. Hace algunos años atrás, una mujer me decía: yo no entiendo qué le pasa a mi esposo, es que yo le explico y es como tapado, no entiende. Le dije: es que estás tratando de hacer algo que no te pertenece a ti. Dios es el que se revela, Él es el que nos muestra su verdad. ¿O acaso no le ha pasado a usted muchas veces que coge un texto bíblico y aunque usted en repetidas ocasiones lo ha leído, hay un momento en el que usted lo lee y dice: wow, ¿esto estaba acá? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese instante? Vino revelación de Dios y usted lo entendió y usted se afirmó en la fe. Así que para poder entender el mensaje del Evangelio es necesario recibir revelación. Hace algunas semanas atrás, estudiando esta misma carta a los Efesios, les dije a ustedes: ¿sabe cómo debemos orar por la gente? ¿Cuál es la primera oración que debemos hacer por la gente? Y ustedes dijeron: sí, creemos que sí. Pero cuando fuimos a la palabra nos dimos cuenta que no lo usamos. ¿Sabe cómo debemos orar por la gente? Diciendo: Señor, dale el espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan mejor. Esa es la forma correcta de orar. Muchas veces estamos orando a Dios diciendo: Señor, dale a esta persona una comida, dale a esta persona un vestido, Señor, sánale el corazón a esta persona que está desconsolada porque su pareja se fue con otro, Señor, mira que estos están a punto de divorciarse. Y aunque eso lo hacemos con buena intención, Dios no es una tienda de milagros que nosotros debamos ofrecer como si estuviésemos en un bazar. Porque miren, hay personas a las que Dios no va a sanar. Hay personas a las que Dios no les va a restaurar su matrimonio. Hay personas a las que Dios
les va a permitir que sufran cuando tienen una decepción amorosa durante un tiempo. Porque Dios con todos tiene un proceso diferente. Hay personas a las que Dios no les va a dar un empleo aunque nosotros oremos. Así que nuestra oración en primer lugar debe ser: Padre, dales el espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan mejor. ¿Sabe qué pasa cuando la gente se acerca al Señor solo en busca de milagros? Muchas veces Dios hace el milagro, pero para que quede claro lo que ocurre en el corazón de la gente cuando Él hace el milagro, tenemos que mirar la experiencia misma del Señor Jesús. Una vez 10 leprosos empezaron a pedirle que los sanara, y cuando Él los sanó, de esos 10, solo uno vino en gratitud a Él, y los 9 se fueron sin agradecimiento. ¿Recibieron el milagro? Sí, pero no había gratitud en su corazón. Ahora bien, si usted recuerda ese pasaje, ese que se devolvió, dice la palabra del Señor, que se arrodilló, se postró ante el Señor Jesús y comenzó a alabarlo. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque estaba solo agradecido? No, señores, se postró porque estaba reconociendo que Jesucristo es el Dios verdadero. Así que la sanidad fue un asunto que le confirmó a él la revelación de lo que se le estaba diciendo, y es: aquí tienes a quien debes conocer mejor. Muchas veces Dios nos permitirá pasar por el dolor, y muchas veces el dolor debe ser prolongado. Dios nos permite pasar por la aflicción, y esa aflicción nos debe servir. ¿Sabe cuántas muchachitas andan pasando por aflicción porque simplemente escucharon la voz de sus padres que les dijeron: ten cuidado con esa persona, no es la que Dios tiene para ti? Y cuando ellas insisten en hacer su voluntad, entonces tendrá que venir un tiempo de aflicción, y Dios les enseñará cuál era el valor de entender el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días sobre la tierra. ¿Sabe qué va a pasar con el tiempo? Esa niña dirá: ¿por qué no le hice caso a mis padres? Y además ahora tendrá que entrar en otra dimensión del espíritu y tendrá que buscar al Señor y decirle: Señor, me equivoqué, he pecado contra ti, por favor perdóname. Ahora bien, vuelvo y les digo: ¿por qué será que en una ciudad como Medellín, donde hay un poco más de 2,5 millones de personas, todavía no hay tantos cristianos? Algunos podrían decir: es que no hemos evangelizado lo suficiente, y eso no es verdad. Mi papá tiene 62 años, mi mamá cumplió 61. ¿50 y qué? 58. Aquí protestó. Llevan más de 40 años predicando el evangelio, más de 40 años, por todas las montañas, por el valle, por todo lugar. Pero ¿sabe algo? Mucha gente no se convierte por una razón: porque Dios no les ha revelado este misterio. Así que hoy nos gozamos no en que ellos no lo hayan recibido, sino en que Dios en su soberanía quiso revelarse a nosotros. Y miren lo que pasa, versículos 2 y 3 de Efesios capítulo 3, leamos hasta el 4. Dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, atención a esto, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo que el misterio de Cristo. Así que Cristo no es algo que está abierto para todos, porque aunque Dios amó a todo el mundo, no todo el mundo quiere aceptar la revelación de Dios para hacernos entender qué y quién es Cristo. Cristo es un qué y Cristo es un quién. Ya habíamos visto entonces esto, y Pablo nos va a decir más adelante cuál es ese misterio del cual Pablo dice que le fue
revelado. Versículos 5 y 6. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, a los santos apóstoles y profetas de Dios. Y aquí va a decir cuál es ese misterio, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Pero mire cómo, mediante el Evangelio. ¿Puede alguien ser salvo sin escuchar el mensaje del Evangelio? Y la respuesta es no. ¿Puede ser alguien salvo sin la intervención de Cristo Jesús y de su sangre? Y la respuesta es no. ¿Puede alguien entender por qué Dios permitió que Jesucristo muriera en la cruz para luego resucitarlo y sin que se lo revele? Y la respuesta es no. Nadie puede entenderlo si el Padre mismo no se lo revela. ¿Cuántos informes televisivos no ha visto usted en canales internacionales donde tratan de desfigurar la verdad de Dios diciendo cosas como, pues no hay pruebas de que Jesús haya existido, no hay pruebas que haya resucitado? Y uno se pregunta, ¿por qué dirán que no tienen pruebas? Y la respuesta es, porque esto no se trata de un asunto científico. Si fuera un asunto científico, entonces las pruebas valdrían, pero hay algo que está por encima de esas pruebas científicas, y eso que está por encima es que Dios ha querido revelarle a su pueblo quién es Cristo. Ahora, en silencio, quiero invitarlo a que piense usted por 30 segundos. ¿En verdad Jesucristo resucitó? Y quiero que lo piense. ¿Sí es verdad que Jesucristo resucitó? Bien. ¿Qué pensó? Si alguien tiene dificultad para creer esto, diga amén. Nadie lo va a acusar. Si alguien no cree que Jesucristo resucitó, diga amén. Nadie lo va a acusar. Pero sin que este sea un modelo de manipulación de conciencia de un predicador hacia alguien, si alguien cree que Jesucristo sí resucitó, diga amén. ¿Ok? ¿Usted está creyendo eso? Porque el Padre mismo se lo ha revelado. El Padre mismo se lo ha revelado. Es la intervención directa del Dios verdadero, tocando su mente y su corazón para que crea que un milagro y que un misterio como la resurrección sí se hizo evidente en Jesucristo el Señor. Ahora pensemos por un instante, ¿qué pasaría si en esta noche tuviéramos un cadáver aquí? Y todos estamos hablando de ese cadáver. Ay, el pastor Junior, cómo era de querida persona. No, aunque mal geniado y nos regañaba a todos porque es lo que ustedes dicen de mí. Y que de un momento a otro ustedes empiecen a sentir que ese cajón se está moviendo. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué sentiríamos si se abre la tapa y yo les pregunto, ¿qué hubo? ¿Y ustedes qué están haciendo? Más de uno se infartaría. Sentiríamos un terrible pánico. El misterio de Cristo que Dios ha revelado tiene que ver con lo que Él ha hecho con nosotros por su obra en la cruz del Calvario. Ese es el misterio de Cristo. Y vimos lo siguiente: nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
Nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció. Y usted va a responder, ¿dónde? En Cristo. ¿Qué más? En Cristo también fuimos hechos herederos. Hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. El poder que Dios ejerció ¿en quién? En Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Dios sometió todas las cosas al dominio ¿de quién? De Cristo. Dios nos dio vida con Cristo. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros lo hizo en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué es lo que acabamos de decir ahí? Todo esto compone el misterio de Cristo. Misterio que nos ha sido revelado. Muchas veces usted y yo, cuando nos acercamos en oración a Dios, no invocamos la sangre de Jesús. Cierto que muchas veces nos acercamos y le decimos, papito Dios, aquí estoy. Vine a contarte esta dificultad porque sé que eres glorioso, porque sé que por tu poder me puedes responder. Y no aparece la sangre de Cristo en nuestra invocación por ninguna parte. ¿Y sabe por qué? Porque ese misterio que hizo que la sangre de Cristo nos acercara ya está hecho. Así que nosotros no tenemos que estarlo repitiendo. Sí es importante en ocasiones recordarlo para que entendamos cómo se nos ha sido revelado este misterio. Pero como ya está hecho, ya podemos entrar. Como ya está hecho, podemos acercarnos al Padre en oración. Como ya está hecho, a cualquier hora podemos orar. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces uno en su vida dice, voy a orar todos los días a las 7 de la noche? Y cuando uno hace ese propósito, nunca llega al tiempo que se propuso. Así que uno llega más tardecito, 7:10, 8, 9, 10 de la noche. Y no importa la hora. Podremos entrar por una razón, porque en Cristo Dios nos ha acercado a Él, a nosotros los que antes estábamos lejos, y dice, por la sangre de Cristo Jesús. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué le estamos dando tantas vueltas a esto del misterio de Cristo? Y yo quiero decirle por qué. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos que valorar lo que Dios ha hecho. Hoy hay una iglesia que está valorando los milagros que Dios hace, pero muchas veces no son milagros que provienen de Dios. Son milagros de la lógica que Dios le ha puesto a la vida para que ocurran. Ahí vamos a tener que aprender a discernir qué verdaderamente viene de Dios. Nosotros llamamos milagro a que un enfermo se sanó, y lo es. Nosotros llamamos milagro a que compramos una casa. Nosotros llamamos milagro a que pudimos pagar la última cuota de algo que estábamos pagando. Pero, ¿será que esos son los milagros de Dios? ¿No son esas más bien pequeñas muestras de su gran poder para ayudarnos? Los milagros tienen que ver con la persona de Jesucristo. Y por eso es que mucha gente anda amargada, porque ahora en diciembre va a salir sin prima y va a salir sin dinero, porque se lo gastó el resto del año en otras cositas, pero están aburridos. Pero se han olvidado que las bendiciones verdaderas están en Cristo. Hay personas que están tristes y amargadas porque alguien no les ha pagado una deuda, y eso sí que aburre. Prestar dinero confiando en alguien y que esa persona no nos la quiera devolver, eso duele mucho. Pero si esa persona me lo devuelve, ese no es un milagro. Dios puede intervenir tocando el corazón de esa persona. Pero es que las bendiciones en Cristo tienen que ver con nuestra redención. ¿Cuántas veces la deuda que otro tiene con nosotros no nos ha llevado a pasar los mejores tiempos delante de la presencia del Señor en humillación, diciendo, Señor, esa persona tiene mi dinero, yo no tengo dinero, pero estoy disfrutando este tiempo en tu presencia? ¿Se han dado cuenta que algunas veces no valoramos lo que verdaderamente Dios nos está ofreciendo? Valoramos las cosas, valoramos todo lo material,
Pero ¿qué está pasando con lo espiritual? Y Pablo dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Miren esto, como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Qué bueno que cada pastor en el mundo pudiera escuchar esto. Somos siervos de Dios, no porque nosotros hayamos escogido esta carrera. Somos siervos de Dios porque Él quiso darnos esto como un regalo. Y dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Mire, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Cierto que hoy en día es muy fácil, cuando nos reunimos, cantar alabanzas al Señor. Cuando empezamos a decir, mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo. ¿Cierto que ahora es fácil? ¿Cierto que ahora es fácil adorar a Dios, como decía el pastor ahorita? Ahora continuamos con la adoración, con las ofrendas. ¿Cierto que ahora es fácil y lo hacemos con gratitud? ¿Cierto que cuando a usted le ha entrado un dinerito extra, usted no ve la hora que sea el día del siguiente culto para llegar y entregar y uno está ansioso? ¿Les ha pasado eso? Todo eso estaba oculto en Dios. Todo eso estaba oculto en Dios. Todo el misterio estaba oculto en Dios. Y ahora usted se preguntará, ¿y por qué lo hacemos ahora? Simplemente porque Dios nos ha querido revelar ese misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Él. ¿Cuál es ese misterio? Ya dijimos. Pablo nos lo explica, pero hay algo más que quiero decirle en relación a esto. El misterio de Dios tiene que ver con la encarnación de Dios. Para que entendamos esto, tengo que contarles un poquitico de la historia de los judíos. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le prometió que su descendencia tendría un reino que nunca desaparecería y que estaría por encima de todas las naciones de la tierra. Dios, de hecho, le entregó a Abraham un territorio, y cuando estuvo allá en lo que hoy se conoce como Israel, Dios le dice, mira todo este territorio, te lo voy a entregar a ti y a tu descendencia. Pero también Dios le habló acerca de una promesa, el día que Isaac fue pedido por Dios para que Abraham lo sacrificara. En el antiguo tiempo, cuando dos hombres hacían un pacto, ellos tenían que hacer lo mismo. La Biblia dice que en ese pacto Dios le pide a Abraham que le entregue a Isaac. Y ustedes recuerdan que en el último momento Dios mismo le dice a Abraham, no metas el cuchillo del muchacho en su cuerpo. Ya vi que obedeces todo lo que te estoy diciendo y que no me has negado a tu único hijo. Sin embargo, ahora Dios tenía que hacer la parte de él. Y la parte de él es que así como vio que Isaac fue entregado por Abraham, Dios tenía que entregar a su hijo para cumplir el pacto. Ese pacto se cumplió en la persona de Cristo Jesús, pero resulta que los judíos durante todos estos siglos se han quedado esperando que venga un Mesías que acabe con todos los gobiernos del mundo y que ellos, como sede mundial, se conviertan en el reino de ese Mesías que traerá resplandor, luz, educación, salud, bienestar social y paz a todo el mundo. Ustedes recuerdan que antes de irse el Señor Jesús, los discípulos le preguntaron, oye Señor, ¿este es el tiempo en que vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor Jesús les dice, dejen de estar preguntando eso. Yo no necesito que ustedes vengan a hacer proselitismo de reinos. Les voy a dar poder para que sean mis testigos y vayan y prediquen el evangelio. Así que la mente de ellos como que, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasaría si a ti te prometen algo? ¿Qué pasaría si te dijeran que de tu familia vendrá el próximo presidente de la República de Colombia, pero ves que eso no ocurre, sino que tienes un hijo que va y predica de norte, desde el Cabo de la Vela hasta el Amazonas,
desde el oriente hasta el occidente, y tú dices, pero no era otra cosa lo que nos habían prometido. Todos estaban muy confundidos y los judíos estaban esperando simplemente que de la descendencia del rey David, Dios levantara a un rey para que tuviera un gobierno mundial que los pusiera a ellos por encima de las naciones. ¿Y saben qué? Todavía están esperando eso. Entonces, ellos no entendieron lo que verdaderamente iba a pasar. Dios en realidad lo que prometió es que algún día Él mismo en persona se manifestaría como hombre y vendría a salvarlos de sus pecados. Y los judíos no entendieron eso. En Mateo capítulo 22 versículo 41, el Señor va a decirles lo siguiente. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca de quién? Del Cristo. Es decir, eso que hemos venido hablando, que es un misterio. ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahí el Señor Jesús está citando el Salmo 110, versículo 1. Y sigue insistiendo el Señor Jesús: si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Y miren esto: nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Permítanme, me hago entender. Este es un supuesto. Supongamos que yo diga que de mis lomos vendrá el siguiente pastor para esta iglesia. Supongamos que yo anuncie que en la posteridad esta iglesia tendrá un pastor porque será mi hijo. Vamos a suponer esto. Esto es un supuesto. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Pero ¿qué tal si yo dijera: el Señor dijo a mi Señor que el próximo pastor vendría de mis propios lomos, sería una generación mía? Y ustedes dirían: ¿qué es eso tan enredado que usted está diciendo? ¿Qué es eso tan complicado? Cuando el rey David dijo lo que Dios le había anunciado, él está hablando de una conversación que se dio en el cielo entre el Padre Celestial y el Hijo. Y miren lo que dice, versículo 44. Dijo el Señor. ¿A quién? A mi Señor. Así que David está diciendo: yo tengo un Señor, pero ese Señor tiene también un Señor. ¿De quién está hablando? Del Padre y del Hijo. David está reconociendo a Jesús como su Señor, es decir, a Cristo, porque esa es la pregunta. Jesús les pregunta: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Así que David está diciendo: mi Señor es Cristo, pero ese Cristo que es mi Señor y es Señor, tiene un Señor. Entonces él les pregunta: si es su Señor, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Me estoy haciendo entender? Si es mi amo, ¿cómo puede ser mi hijo? Si Él está por encima y antes de mí, ¿cómo puede ser mi hijo? Eso es lo que el Señor Jesús les está preguntando. Y esto fue tan complicado que mire lo que dice el versículo 46. Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Ahora les pregunto, ¿entendemos nosotros ya esto? ¿Entendemos que el Dios verdadero que llamó a David le prometió que algún día se manifestaría como ser humano para venir a salvarnos? Y tal vez usted debe responder conmigo: ya lo entendemos, porque a este Señor al cual se está refiriendo David es Jesús.
Así que Él está diciendo que Jesús es antes de todas las cosas y nos está diciendo una cosa maravillosa. Es que lo que Dios le prometió a David es que Él mismo se manifestaría en carne y el privilegio estaba en que sería un descendiente del rey David. Pero no era un hijo solo natural, era la manifestación del Dios verdadero viniendo de la descendencia de David. ¿Cuál fue entonces la promesa de Dios para David? David, te he escogido. Tú siempre reinarás, pero algún día yo me manifestaré como hombre, y cuando me manifieste como hombre, tendré también tu linaje. ¿Qué es lo que Dios está anunciando? Que ese misterio significa que Dios se manifestaría como hombre. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 16 de la primera carta. No hay duda de que es grande, ¿cómo es grande el misterio de nuestra fe? 2 puntos. Él, ¿cuál Él? Dios se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. ¿Es fácil de entender este misterio? No. Lo entendemos solo si Dios nos lo revela. ¿Y cuál es ese misterio? Atención a esto. Jesucristo no es un nombre cualquiera. El misterio es el siguiente. Jesucristo es el Dios verdadero que se hizo hombre. Ese es el misterio. Y eso es lo que creemos nosotros. Ese es el misterio. Y por eso aquí está diciendo Pablo, grande, grande, muy grande es el misterio de nuestra fe. ¿Se ha puesto usted a pensar lo que significa el Dios que hizo todas las cosas? Algunas veces la gente dice, el universo es infinito. El universo no es infinito. No es infinito. La Biblia dice que el universo todos los días está en expansión, pero no es infinito. Hay alguien solo que es infinito y es el Dios que está por encima del universo. Pero ese Dios que hizo el sol, que hizo la luna, mírese un dedito un momentico de su mano, mírese un dedito, porque algunas veces miramos las cosas más grandes, pero mírese este dedito, muérdase el dedito. ¿Qué tal si usted por un momento le dice a la persona que tiene a su lado algo al oído? Háblele al oído, dígale, estás hermoso. Pero al oído, acérquesele al oído. Acérquesele al oído. ¿No le parece a usted glorioso escuchar? ¿No le parece glorioso ver? El Dios que hizo todo esto se manifestó como hombre y vino y se posó en el vientre de una virgen. Ese es el misterio. El Dios todopoderoso metido en el vientre de una virgen. ¿Te imaginas el primer llanto del Señor Jesús el día que nació? ¿Te imaginas el primer teterito? ¿Te imaginas la primera vez que ensució los pañales? ¿Te imaginas la primera vez que se cayó y se raspó una rodilla? ¿Te imaginas la vez que estaba martillando con José y se le fue un poquito el martillo? Él no es un hombre cualquiera. Dice Pablo, Él, Dios,
El verdadero se manifestó como hombre. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, el Dios verdadero. Ese es el misterio de Cristo. Y usted se preguntará, bien, ¿y para qué todo esto? ¿Para qué reveló Dios este misterio? ¿Ustedes creen que Dios nos reveló este misterio para que cantemos villancicos en diciembre solamente? Y son muy ricos. Y ojalá usted en su casa ponga villancicos toda la semana y todo diciembre. Pero es para algo más. Y mire lo que va a decir el apóstol Pablo. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Y atención a esto, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Cuando usted ore, no ore con miedo. Cuando ore, no ore con duda. Cuando usted ore, ore con poder, porque a usted ya le ha sido revelado este misterio. Y si usted ya tiene claro que Jesucristo, ese bebé que nació, ese hombre que murió, ese varón de guerra que resucitó a pesar de tantas heridas que le hicieron, si usted cree que todo eso es verdad, usted tiene que levantarse con poder y proclamar para que los poderes que están en los aires y las autoridades de estas regiones celestiales entiendan una cosa: Jesucristo es el Señor y Dios, y en su nombre hay todo poder, y la forma como Dios está manifestando ese poder hoy al mundo es por medio de la iglesia. Si somos iglesia para venir aquí a aplaudir un ratico y ya, estamos equivocados. Cuando pases por las calles de la ciudad, empieza a proclamar la soberanía de Dios sobre cada calle. Cuando estés frente a un enfermo que necesita sanidad, entonces tú tienes que empezar a proclamar el poder de Dios sobre ese enfermo. Ya no estás diciendo, Señor, bueno, pues nos acercamos a ti y bueno, si tú quieres, Señor. No, este poder que nosotros hemos recibido es para que lo manifestemos y para que los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas sepan una cosa: Dios ha descendido a salvar a su pueblo, y su pueblo es la iglesia, y esta iglesia tiene el poder de Dios, y en este poder podemos obrar eficazmente. Ya les he dicho lo que está pasando con mi esposa y conmigo. Antes de casarnos, mi esposa empezó a perder su músculo izquierdo. Su muslo izquierdo tenía un terrible hueco. Haga de cuenta como si tuviera dos piernas, dos muslos partidos a la mitad. Y cuando consultamos los médicos, salió a relucir una enfermedad que ella tuvo cuando era bebé: histiocytosis. Un tipo de cáncer, puedo decir, un tipo de cáncer que no tenía cura hace 22 años. Hemos estado en muchos exámenes médicos. En uno de ellos, una doctora dijo: mire, aquí lo único que nos queda, porque ya hicimos resonancia, ya hicimos radiografía, ya hicimos otra ecografía especial con 14 megahertz o no sé qué, es un montón de cosas. Dijo, lo único que nos queda es hacer una biopsia, abramos la pierna, pero eso sí, va a ser una herida grande y profunda. Un día yo le dije a ella, mientras se sentó en mis piernas, le dije: no más, ya no vamos a aceptar esto. Yo sé que todos necesitamos la mano de un médico, pero cuando el médico mismo no sabe lo que necesitamos, no podemos seguir jugando a estos experimentos. Y le dije a ella: vamos a orar en el nombre de Jesús. Lo hicimos 2 veces. Les voy a confesar una percepción que yo tengo, y yo creo que ahora me van a jalar las orejas en la casa. Yo creo que la primera vez ella dijo como: ay, vea pues a este, ya vino el pastor a pastorear aquí en la casa. Y como percibí eso, yo dije: esto tiene que ser muy en serio. Así que fui a solas con Dios y le dije: Señor,
Si tú quieres, puedes depositar fe en ella para que ella crea. Así que lo hicimos la segunda vez, y la segunda vez ella estaba completamente convencida que nuestro Dios la puede sanar. Así que empezamos a orar, y una de las cosas que dijimos es: Señor, si alguien ha plantado por medio de una obra de oscuridad esta enfermedad inexplicable en el cuerpo, hoy por el poder de tu nombre ordenamos a esa fuerza de oscuridad que desaloje este cuerpo. Si es tu voluntad que esto esté en el cuerpo de ella, lo aceptamos, Señor, y nos regocijaremos. Pero si esto es una obra de oscuridad, a esta hora le ordenamos a todo poder de oscuridad que cese en el nombre de Jesús. Esa fue nuestra oración. Si usted se acerca hoy, se va a dar cuenta que Dios escuchó nuestra oración y su pierna está restaurada. Tenemos que obrar en el poder de Dios. Todo esto que Dios ha hecho de revelarnos su misterio es para que por medio de la iglesia Dios dé a conocer su sabiduría a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y sigue diciendo: conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Atención a lo que le voy a decir. A partir de hoy usted va a empezar a ejercer la autoridad que Dios le ha dado en Cristo Jesús por medio de este misterio revelado. Si usted tiene un familiar que está metido en drogas, si usted siente que su economía durante mucho tiempo ha estado azotada por obras de oscuridad que no le permiten prosperar, si usted se da cuenta que hay una obra de oscuridad que ha tratado de dañar su hogar, haciendo que su hijo se fije en una muchacha que no es la voluntad de Dios, o que su hija se fije en un muchacho que no es la voluntad de Dios, si usted se da cuenta que hay una obra de oscuridad tratando de envolverle, usted a partir de hoy se va a levantar en la autoridad de Dios y usted va a empezar a clamar. Mire, le voy a decir algo: no va a pasar nada el primer día, no va a pasar nada posiblemente el segundo día, pero cuando usted empiece a tener esa convicción de fe, a resistir, a publicar, a proclamar la autoridad que hemos recibido en Cristo, usted va a dar cuenta que Dios va a mover su mano trayendo milagros, y gente que estaba esclavizada en pecados, en delitos, en vicios, va a ser verdaderamente liberada. Ese es el poder de Dios. Pero si creemos que podemos mezclar el poder de Dios con conocimiento humano, estamos equivocados. Ay, no, este muchacho lo que necesita es ir a una casa de reposo, a un centro de rehabilitación para que haga un proceso. Mire, hermanos, eso puede servir, pero no asegurará la sanidad completa. La sanidad completa viene cuando proclamamos el poder de Dios que nos ha sido entregado como iglesia y establecemos el reino de Dios en la vida de una persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se le ocurre por quién orar ahora? ¿Qué tal si usted se levanta unos minuticos y mientras piensa en ese familiar suyo al que usted le habla y le habla y le habla la palabra, y entre más usted le habla parece que ese familiar suyo más se entorpece, más se enreda y no entiende? Usted va a proclamar en esta noche que el misterio de Cristo que le fue revelado a usted, le ha dado a usted poder para romper esa cadena de esclavitud que está sobre otros. Tómese unos segundos y empiece a pensar cómo lo va a hacer, porque en unos minutos, cuando empecemos a orar, usted le va a ordenar a las tinieblas que por este poder que usted ha recibido en Cristo Jesús se retire y se aparte, porque la victoria es de la iglesia del Señor. Tómese unos minutos y piense lo que va a hacer. Tómese unos minuticos. Si usted se ha dado cuenta que hay obras del diablo que han enviado misiles engañando la mente de sus hijos, de sus familiares,
Usted hoy va a acabar con esa obra destructiva porque Dios le ha dado este poder para que esos demonios y poderes celestiales se den cuenta que Dios le ha entregado este poder a la iglesia. ¿Estamos listos? ¿Alguien puede decir amén? Lo primero que vamos a hacer es diga, recibo la autoridad que Dios me ha dado en Cristo Jesús, porque soy su iglesia. Y ahora usted va a empezar a proclamar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche estamos convencidos de la victoria de Cristo Jesús. Estamos convencidos que tú te manifestaste en carne. Estamos convencidos que Jesucristo es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Que no hay otro nombre que esté lleno de poder. Por eso a esta hora nosotros le ordenamos a todo poder y a toda autoridad en las regiones celestiales, que por medio de nosotros, que somos la iglesia, se aparten y dejen libre la mente de nuestros familiares. Poderes y espíritus espirituales, les ordenamos apartarse de nuestros familiares en el nombre de Jesús el Señor. Poderes y autoridades espirituales, ustedes que han querido poner trampas para engañar, ahora les ordenamos que se retiren y que se aparten de nosotros, porque tenemos el poder que hemos recibido en Cristo Jesús. Nosotros proclamamos que nuestra descendencia no sufrirá desgracia, que nuestro trabajo no será en vano. Nosotros proclamamos que estamos convencidos de este misterio que ha sido revelado, y este misterio es que el Dios verdadero se ha hecho hombre y que ahora, manifestado en su iglesia por su Espíritu, nos da poder y autoridad. En esta hora proclamamos la verdad de Dios, y esta verdad de Dios es que tenemos libertad, confianza para acercarnos a Dios. Hoy entregamos nuestro desánimo, hoy entregamos nuestra tristeza, hoy nos despojamos de toda esta mentira emocional, de todos estos sentimientos que el diablo ha venido a poner en nuestro corazón. No provienen de Dios. Todo desánimo, todo desmayo, toda tristeza, a esta hora la atamos en el nombre de Jesús y desatamos sobre nuestra vida el poder de Dios, el vigor de Dios, la fuerza de Dios. No moriré, sino que he de ver la bondad del Señor. No seré desgraciado, ni mis hijos serán desgraciados, sino que en mi vida, en la de mis hijos y de mis generaciones, descenderá la gracia de Dios que nos salva y nos hace un pueblo para Él. Hoy proclamamos que aunque se levante la clase política de este país contra la iglesia, que aunque se levante todo grupo satánico contra la iglesia, que aunque se levante todo brujo y hechicero contra la iglesia, no tienen poder, porque la iglesia de Cristo Jesús tiene el poder en la tierra para que todo poder y autoridad espiritual se someta al señorío de Jesucristo. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Jesucristo es el Señor de mi familia. Jesucristo es el Señor de la iglesia por todas las generaciones. Jesucristo es el Señor de todo lo creado. Jesucristo es Dios y siempre ha reinado, está reinando y siempre reinará. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén, amén y amén.